Hola muchachos, bienvenidos a la clase de Español 2 del día de hoy. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes en esta nueva clase. El día de hoy veremos el tema número 2, correspondiente al segundo parcial del segundo semestre. Esta clase va dirigida especialmente a los estudiantes de 10º grado de BTP y bachillerato de todas las jornadas. El tema para hoy es la estructura de los textos escritos. Vamos a conocer la expectativa de logro de esta clase. Conoce y analiza la estructura de los textos escritos dependiendo de su función. Para comenzar, definiremos lo que es un texto escrito. Es aquel que se produce con letras, es decir, con representaciones gráficas. Texto puede ser algo que nosotros decimos, pero cuando lo escribimos estamos plasmando nuestras ideas de forma gráfica. Entonces, eso es el texto escrito. Tiene un carácter sustitutivo del texto oral, es decir, nosotros transferimos nuestras ideas o lo que pensamos a un escrito. Obviamente en el texto escrito pues ya corre con más el lenguaje más cuidado, hacemos ciertas correcciones, ¿verdad? No escribimos como hablamos, sino que lo hacemos de una forma en que el texto sea coherente y sea atractivo a la vista. También tenemos que el texto es la composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. En este caso, pues el texto nosotros lo trasladamos a nuestro idioma, pues el idioma que hablamos, nuestra lengua materna, en este caso, el español. Ese sería nuestro sistema de escritura. De esta forma también nosotros, como les decía anteriormente, le brindamos unidad de sentido al texto. En algunas ocasiones nosotros nos equivocamos al hablar, ¿verdad? Pero en el texto escrito, como les mencionaba, ya este texto va más como preparado, como corregido. De esta forma evitamos en su mayoría los errores porque podemos releerlo y ver los errores que pudimos tener y corregirlos. Esa es la ventaja del texto escrito, tiene más oportunidad de corregir. ¿Cuál es la composición de un texto? El texto es un proceso cognitivo, es decir, de conocimiento complejo que consiste en traducir el lenguaje representado en un discurso escrito coherente, de forma coherente. ¿Por qué decimos esto? Como les mencioné con anterioridad, nosotros al hablar pues podemos cometer ciertos errores, ¿verdad? Pronunciar mal una palabra o equivocarnos en una frase. En este proceso del texto escrito, pues nosotros ya tenemos que pensar un poco más nuestras ideas, organizar mejor lo que pensamos para luego poder plasmarlo. Como les comenté también, no escribimos como hablamos, sino que esta es una forma como más cuidada del lenguaje, es decir, que nosotros verificamos que esté escrito correctamente nuestro texto. ¿Cuál es la estructura general de un texto? Vean ustedes, nosotros construimos un texto pues desde una unidad mínima hasta lo más grande que sería pues un texto. Y en este caso vamos a ver cuál sería la ruta que recorre para llegar a ser un texto. Primero tenemos que utilizamos palabras, ¿verdad? Luego trasladamos esas palabras o convertimos esas palabras en oraciones o enunciados. Estas oraciones o enunciados se convierten en párrafos. Cuando tenemos varias oraciones se convierten en párrafos. Y posteriormente varios párrafos hacen un texto. De esta forma nosotros estructuramos lo que es un texto completo. Las palabras pasamos a las oraciones. Luego de las oraciones o enunciados pasamos a los párrafos y luego de los párrafos tenemos un texto completo. Esta es la estructura de un texto. También tenemos aquí las fases de la estructura. Hay dos. Tenemos la fase o la estructura interna y tenemos la externa. ¿Qué preguntas podemos responder ya del texto en sí, de forma interna, lo que hay dentro del texto? ¿Para qué escribimos el texto? ¿A quién va dirigido o para quién lo escribimos? ¿Sobre qué voy a hablar?
cuál material voy a utilizar, porque es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros elaboramos un texto es muy importante informarnos acerca de lo que vamos a hablar. No podemos ponernos a hablar de un tema sin antes haber leído o estudiado sobre qué vamos a hablar o organizar nuestras ideas. Y también de qué importancia, de qué aspecto de ese tema yo voy a hablar, de qué aspecto de ese tema yo voy a resaltar o qué es lo que quiero lograr. Y la externa sería pues dónde voy a hacerlo, qué materiales necesito para hacerlo o con qué, en cuál tono lo voy a utilizar, y esto depende de la persona a la que yo me voy a dirigir, porque si yo tengo mucha confianza con alguien, pues voy a usar un tono pues informal, amigable, porque es alguien con el que yo tengo confianza. De lo contrario, pues trataríamos de ser un poco más formales en nuestro tono, porque son personas que no estamos eh, cercanos o no somos cercanos, no tenemos una relación muy cercana. ¿De qué manera voy a hacer o voy a estructurar mi escrito o mi texto? Ahora vamos a ver qué cualidades debe reunir un buen escrito. Si yo digo, voy a escribir algo, pero ¿cómo debe ser este escrito? ¿Cómo debe ser este texto? Hay 3 cualidades básicas que un texto debe tener para considerarse un buen escrito. La primera es la claridad de las ideas. No importa si yo tengo las mejores ideas en ese escrito, pero si no las sé expresar claramente, difícilmente pues las personas van a entender lo que yo estoy tratando de decir o comunicar. Entonces, un aspecto clave es la claridad al momento de transferir las ideas. La número 2, concisión, decir lo exacto, lo que quiero comunicar, no muchos rodeos, ¿verdad? Porque eso a veces hace que el lector pierda interés. Ser conciso, ser puntual en lo que quiero comunicar. Y la última, sencillez y naturalidad. Fíjense que muchas veces sucede que queremos como que adornar mucho un texto y eso hace que el texto no se vea tan bien que digamos. Entonces es necesario que nosotros al momento de hablar sí cuidemos nuestro lenguaje, eso sí es básico, ¿verdad? Escribir correctamente, utilizar las palabras adecuadas, pero no dejando de lado la sencillez y la naturalidad que el escrito debe tener como característica. Entonces ahí tenemos las 3 cualidades para determinar que un escrito es bueno: claridad, concisión, sencillez y naturalidad. Ahora vamos a ver la estructura interna de un texto, lo que hay dentro de él, y se dividen en 3 partes. El planteamiento, que sería básicamente la idea principal, lo que nosotros queremos comunicar en el texto. El número 2, que es el cuerpo, que ya sería el núcleo temático, es el tema, ¿verdad? El tema en sí. Y la conclusión, que ya sería como la síntesis de la información, es decir, el resumen de lo que yo hablé, en sí, qué fue lo que dije. Hay una cuestión con esto, aquí vamos a aclarar que el título y el tema de un escrito son cosas que no siempre tienen que ver. Por ejemplo, yo puedo tener un texto con un título, es el nombre que lleva el texto, pero habla de otra cuestión. ¿Han notado ustedes que hay libros que de repente los leemos y decimos, pero el libro no tiene nada que ver con el título que tiene? Entonces ahí parte la idea que le quiero comunicar. A veces la temática del libro no tiene nada que ver con el título del libro, con el nombre del texto. Entonces nosotros tenemos que saber escudriñar esa lectura y poder descubrir cuál es el núcleo temático o el tema que se está tratando dentro de dicha obra. Pasemos a la siguiente. ¿Qué aspectos se deben considerar para redactar un escrito? Al momento que vamos a escribir algo, vamos a escribir un texto de qué sé yo, un tema que a usted le guste. ¿Qué es lo que usted debe tomar en cuenta para esto? Número 1, usted debe tener claro el mensaje que usted desea comunicar. ¿Qué quiero transmitir? Número 2, introducir el tema correctamente. Sucede lo siguiente, ¿le ha pasado que empieza a leer un libro o un texto, el periódico, qué sé yo, y pierde el interés al primer minuto de lectura? Seguramente ese autor no supo introducir el tema a manera que le llamara la atención. A eso se le conoce como anzuelo en la lectura, que nosotros tenemos que saber captar la atención del lector en los primeros instantes de la misma. Número 3, los verbos deben estar conjugados bien, de manera correcta.
Entonces, allí entra la parte de la gramática, ¿verdad? Hacer uso correcto de las reglas gramaticales, escribir claramente las palabras y los verbos que estén de acuerdo al sustantivo que estamos usando. No usar la misma palabra varias veces porque ahí caeríamos en lo que es un vicio de dicción, que estamos repitiendo una sola palabra y eso suena mal. Al momento de leer un escrito suena mal. Entonces, buscar sinónimos sería una opción. Siguiente, tranquilidad y concentración al redactar. Para tener claras nuestras ideas debemos tener en cuenta que necesitamos tranquilidad y concentración. Y por último, adaptar el texto según el público al que va dirigido. Si yo me refiero o si me voy a dirigir a niños, debo elaborar mi texto de manera que sea un lenguaje apto para niños y de la misma forma para los adultos, ¿verdad? Si un texto es para adultos, pues adaptarlo al público adulto. Las asignaciones para este día son dos. Usted va a desarrollar una guía que le voy a presentar a continuación y también va a desarrollar unos ejercicios prácticos de 2 lecturas que le voy a dejar. La primera es el desarrollo de la guía. Va a contestar las preguntas de manera clara y ordenada en su cuaderno con las diapositivas que ha visto anteriormente, ¿verdad? Con el tema que hemos visto, ahí puede encontrar usted las respuestas. Aquí tenemos las preguntas para el día de hoy. Puede pausar el video para escribirlas y contestarlas. Sea claro el momento de contestar. Siguiente, analizaremos las siguientes lecturas. Puede pausar el video para hacer la lectura correcta. Y vamos a ver, aquí tenemos 2 preguntas. ¿De qué trata el texto? Aquí a simple vista podemos ver que hablamos del agua, ¿verdad? Entonces, el agua sería nuestro tema. ¿Cuál es el resumen del texto o la idea principal? Que el agua es necesaria para todo ser humano, que es necesaria para que nosotros podamos vivir. Entonces, esa es la idea principal que nos transmite el texto. Asimismo, va a analizar las siguientes 2 lecturas. La lectura número 1 la tenemos aquí y va a detallar usted lo mismo. ¿Cuál es el tema? Recordemos que el delfín es el título, ¿verdad? El título de la lectura. Entonces, usted en el tema, usted puede buscar otro que esté en el texto, dentro de él, y también la idea principal, qué es lo que comunicó en sí el texto. Esa es la idea principal. Recordemos que en un texto, en un párrafo, perdón, siempre va a haber una idea principal y las demás serán ideas secundarias. Entonces, vamos a investigar cuál de estas oraciones es la idea principal. Asimismo, en la lectura número 2, motivos del llanto en los bebés. Vamos a leer esta lectura y vamos a detallar cuál es el tema y cuál es la idea principal de este texto. Muy bien, muchachos, lo hemos hecho muy bien el día de hoy. Agradezco su atención nuevamente. Espero verlos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Nos vemos.